Hijo de Hola, Dios. buenos días. ¿Cómo amanecieron? Mañanas con Jesús el devocional. Una semana más que comienza, y es bueno comenzarla de la mano de Dios, leyendo, aprendiendo, acercándonos, teniendo una relación más íntima, más cercana a nuestro Dios. Desde White Cross Mountain, desde la Baticueva en White Cross Mountain, tenemos el devocional de hoy con el título Hijo de Dios. Oye, bueno, has escuchado que ese título se le da a nuestro Señor Jesucristo. Él aceptó ser Hijo de Dios, Él aceptó ser el Mesías. Pero, ¿cómo nos comunicamos con Él? ¿Cuál es la diferencia con Dios? ¿Cuál es la diferencia con el Espíritu Santo? ¿Cómo nos ayuda, nos sirve a nosotros el conocer cada una de las personas de la Trinidad? Bueno, no lo vamos a hacer aburrido, lo vamos a hacer activo. Vámonos a la palabra de Dios. Fíjate lo que dice. Dice, en el principio era el Verbo, Juan capítulo 1, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oye, dice aquí que en el principio era el Verbo, que todo fue creado por Él. El Verbo es la palabra que Dios habló y la palabra que Dios enunció, digamos, para poder crear el mundo, el universo, háganse el cielo. Fue por su palabra. Si lees Génesis capítulo 1, dices que Dios solamente lo dijo, verbo, palabra, y entonces se hizo. Dios solamente dio la orden con su voz y con su palabra. Y en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y ese Verbo fue hecho carne en la persona de Jesucristo. ¿Qué te estoy diciendo? Que Dios, como no hay un idioma que nosotros manejemos en común con Dios, no tenemos un idioma como los que hablan español, se comunican con los que hablan español, o los que hablan inglés se comunican con los que hablan inglés, claro, a menos que aprendan el idioma, pero no tenemos un idioma con Dios, un idioma en particular. Dios tenía que traducirnos a nosotros su voz y su palabra. El gran yo soy tenía que traducirnos su mensaje, su deseo para con la raza humana. Y entonces la forma de comunicarse con nosotros fue a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Verbo, según Juan. Se hizo carne. El Verbo, la palabra de Dios, se hizo carne. Por eso es que Cristo, su enseñanza, su historia, su vida y todo lo que Él produce y deja, nos da a nosotros como seres humanos la posibilidad de saber cómo vivir como Dios quiere, porque Él es el Verbo. Literal, Cristo es Dios hablándonos a nosotros, a nuestra vida. Por eso es que cuando nosotros pedimos algo, oramos a Dios, le pedimos en el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros queremos que nuestra vida funcione mejor, vamos a ver cómo vivió Cristo, cómo lo hizo Él habiéndose convertido en un ser humano. Es la palabra de Dios encarnada, tal cual, ¿sí? El Verbo eterno. Y dice que, bueno, la luz en las tinieblas resplandece. Pone que Dios, a través de Cristo, trae luz a esta tierra, a este planeta. Oye, el mundo está feo, el mundo está horrible. Muchas filosofías, muchos mensajes que van en contra del propio ser humano. Y solamente tenemos el Verbo hecho carne, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña cómo. Interésate en la palabra de Dios, interésate en la Biblia, aprende cómo vivió Cristo, qué hizo, cuál es su enseñanza. Juan continúa diciendo en los versículos 3 y 4 que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Oye, eso es un misterio, porque hay una preexistencia de Cristo. Es decir, Cristo estaba contenido exactamente en la persona de Dios y se manifestó y fue hecho carne. ¿Sí? La Trinidad, que es una sola persona, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es tan difícil de entenderlo. Luego el 14 dice y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En un acto asombroso de amor, Dios hizo que el Verbo eterno se hiciera carne, se convirtió en humano y vivió entre nosotros. Jesús, el Hijo de Dios,
Llegó para revelarnos la gracia y la verdad de lo que Dios quiere para nuestra vida. Interésate. Oye, que la palabra de Dios se haga carne en tu corazón. Que lo que escuchas el domingo en tu iglesia que te cae aquí, se haga carne en tu corazón. ¿Sí? Recuerda, y quiero terminar con esto para dejártelo exacto y muy claro. ¿Recuerdas cuando Pedro andaba pescando y no había pescado nada en toda la noche? Y entonces Cristo le dice que aviente la red al otro lado. Y Pedro, siendo un pescador experto, pues debió de haber pensado, tenemos toda la noche, no hay nada, ¿por qué lo voy a hacer? Pero acuérdate, a veces la palabra de Dios ante una necesidad, aquí no lo crees y te exprimen las manos y te preocupas y tienes, no te alcanzan las cuentas y no te alcanza el corazón y no te alcanza la soledad y no te alcanza la tristeza y no te alcanzan muchas cosas. Pero Pedro nos da la forma de cómo se hace carne la palabra de Dios en el corazón. Cuando creemos en Él, si Dios le está diciendo que aviente, si Cristo le estaba diciendo que aviente las redes al otro lado, Él lo tenía que hacer. Así es de que dijo, Señor, no hemos pescado nada, mas en tu palabra, la palabra que tenía aquí, se hizo carne al hacerlo, al aplicarlo. Lanzaré la red. Lanza la red y se llena de peces. Oye, el verbo hecho carne. La palabra de Dios quiere bendecirte en este día y en esta semana. Dios te bendiga. Ahí te lo dejo, piénsalo, escárbale, estudia, búscale. Y sobre todo, mira, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí te va a dar mucho de la vida de Cristo. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.